Hola, Denise, buenas tardes. Hola. Bueno, ya pudimos iniciar el flujo de efectivo como yo quería porque se me fue el internet, tuve un problema y pues bueno, vamos a empezar. Espero lo suficiente. Tenemos informada en un segundo fecha de examen. Un segundo. Les voy a confirmar la fecha y hora. Nuestro examen va a ser, les confirmo, 27 de junio, martes 20. Inicia a las 7:30 de la noche. Van a tener las mismas 2 horas y 40 minutos o para resolver y responder preguntas. 2 horas y 40 minutos. El examen fue elaborado para que lo puedan resolver en el tiempo. 2 y 40 minutos más 20 minutos para cargarlo. Las mismas, si no les funciona la plataforma, lo envían a mi correo en el tiempo específico y no nos tomamos cuenta. Lo hacen solo es un horario para ambos salones y esto sería, no creo que tengamos algún curso, el único curso de auditoría que tienen ese mismo día es P, Desarrollo de Datos, Finanzas 2, que es creo que es perfecto, y sería común que ese no va a faltar. No tenemos curso con un curso para nuestro examen. Entonces, todos para una nota, 27 de junio a las 7:30 de la noche, 2 horas y 20 minutos para solo 20 minutos para cargar su archivo. Mismo tema anterior, un solo archivo Excel en el que vayan resuelto las dos series que estamos viendo, que son los dos temas, arrendamiento financiero y estado de flujos de. Respecto a la información inicial, vamos a llevar su micrófono. Vamos a empezar con mi micrófono. Entonces, a las 10 de la noche, así es. 10 para hacer preguntas y después tiene 20 minutos para cada archivo. Vamos a ver. Siguiente idea, sí. Ok, entonces vamos a iniciar con nuestro último tema, que está de flujos de efectivo. Y vamos con teoría no concretas, pero de nuestra teoría, la que necesitamos. Es el estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo es
analiza todos los momentos o eventos de una empresa desde el punto de vista del efectivo. Eso es lo primero que tenemos que comprender en este tema, que vamos a ver todo desde un punto de vista del efectivo. El dinero que salió, porque clase de actividad fue, eso es lo que vamos a enfocar. Vamos a ver claras estas definiciones, que es el efectivo, depende de tanta caja como depósitos bancarios. Es decir, nuestra cuenta de caja de bancos comprende efectivo. ¿Qué son los flujos de efectivo? Son las entradas y salidas del efectivo, es decir, este dinero y equivalentes de efectivo. ¿Qué son entonces los equivalentes de efectivo? Son versiones corruptas de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo. Esto quiere decir, si le ponen una cuenta, ustedes una cuenta que diga inversiones a 90 días o menor, esas inversiones van a ser equivalentes de efectivo. ¿Por qué? Porque son fácil liquidez, puedo convertir en efectivo porque son de corto plazo. Entonces, ¿cuál será la condición para que una inversión sea equivalente de efecto? Ser que tenga un vencimiento próximo a 3 meses o menos desde la fecha de adquisición. Entonces, si sus inversiones están a 20 días, a 30 días, a 40, a 50, a 60 días, a 90, esas inversiones son equivalentes de efectivo. Si son mayores de 90 días y es una inversión de 120 días, de 180 días, son inversiones clasificadas en actividades de inversión. Ustedes saben, como se hace un repaso de los términos María en estos temas, las actividades las que se dividen en este flujo efectivo: actividad de operación, inversión y financiamiento. Y cómo se clasifican las actividades de operación. Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como inversión, financiación y financiamiento. A veces la empresa compra, vende productos. Entonces, voy a clasificar cualquier oferta que esté relacionada a su operación. Es decir, ventas, cobre, clientes, pago, compra de mercadería, proveedores, pago de salarios, los gastos, todas esas actividades están certificadas como de operación. ¿Cuáles van a ser las actividades de inversión? Son las adquisiciones y desarrollo de activos a compras, así como las inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo. Entonces, ¿qué es lo único y qué van a clasificar en estas actividades? Los activos fijos, porque son nuestros activos a largo plazo, porque lo compro mi activo y me va a hacer, lo voy a utilizar durante 3, 4, 5, 10 años. Entonces, ¿qué va como cada dimensión? ¿Qué activo? Y las inversiones que acabamos de ver, mayores es único que clasifica como actividades de inversión. Y luego tenemos las actividades de financiamiento, que son actividades que producen cambio en el tamaño y composición de la capital en acciones y los préstamos por la empresa. Entonces, para decir en todo se evoca el cuadro del flujo, el flujo neto, que era la respuesta examen, por eso por cuando el consultor fue su actividad
de operación, inversión y financiamiento al cuadrado. Entonces también es importante la clasificación que se van a hacer de esas actividades. Por lo tanto, actividades de financiamiento, cualquier cambio en fuentes de capital. ¿Cuáles son las fuentes de capital? Acciones que transfieran a las comunes, utilidades retenidas. Esas son las fuentes de capital que nos podrían afectar. Y los préstamos bancarios también aplican las hipotecas, cualquier cosa que tenga ese corto o a largo plazo, las hipotecas, las actividades de financiamiento. Entonces, para que ustedes vayan a notar, el financiamiento solo se va a dedicar al cambio en estas cuentas específicas. Préstamos bancarios, hipotecas, cuentas de capital, actividades de financiamiento. Las inversiones fijos y inversiones más anotables. Y todo lo demás va en actividades de separación. Todo lo demás que dice la teoría, así como cualquier otra actividad, no puede ser calificada como inversión financiera. Así decía de ser su clasificación. No tienen que complicarse. Las actividades, pues tenemos los métodos para realizar el proyecto. Esto vamos a más al primero y para la diferencia de mecanismos de la ejercicio, el otro es, digamos, y hacemos una necesitamos para resolver el caso práctico los balances del año que estamos trabajando o donde estamos realizando y el año anterior, así como el estado de resultados del año que estamos trabajando y que la información adicional que nos sirva, que nos indique que en ocasiones no generan efecto. Entonces, ¿cuál es el tema en el cómo vamos a iniciar a resolver nuestros casos de colectivo? Primero tenemos que hacer nuestras clasificaciones. Vamos a clasificar todas aquellas operaciones no requirieron efectivo. Recuerda que este estado que dice todos los movimientos desde el punto de vista del efectivo. Entonces, si yo estoy presentando un estado de flujo de efectivo, todos los movimientos de efectivo, ¿qué estoy haciendo en las clasificaciones o qué tengo que hacer? Quitar todos los movimientos que no requirieron efectivo, para que se quede únicamente mi efectivo, el efectivo que quiero presentar, los movimientos. Entonces, ¿qué vamos a clasificar? Todo lo que no requirió o modificó la cuenta que acaban con este caso, que es nuestro efecto. Para que podamos hacer tres casos, pueden darse tres casos, tres partidas específicas. El primer caso va a ser cuando existe una partida contable que sea de dos cuentas y que una de ellas sea de caja. En este caso, por ejemplo, vamos a ir comprando un mobiliario y lo compramos con caja. Esto es tan caja y lo estoy dictando. Entonces, no debo clasificar. Porque es lo que tengo que clasificar. Porque no requirió efectivo. Ese es el primer caso. Luego tenemos una partida que incluye tres o más cuentas y una de ellas sea, por ejemplo, un mobiliario que tenga un valor de 75 quetzales, una silla, y yo decidí venderles a ustedes es 50 quetzales, que venderla y no por el precio que tenía el mobiliario en 50 quetzales. Entonces, yo en esa venta tuve pérdidas porque el mobiliario vale de su libro 75. Entonces, aparte dijimos, bueno, estoy recibiendo 50, la pérdida de la venta del mobiliario son 25 y estoy dando de baja a mi mobiliario. Este segundo caso, ¿qué pasa? La partida fuera con 35. El monto está en 50.
esto 25 es la carga. Esto es lo que yo debo clasificar. Se debe clasificar la parte que no requirió efectivo. Y reclasificar, entonces, ¿cómo queda nuestra rectificación? Regreso al mobiliario, lo físico, por lo que no requirió efectivo. Estos pueden invocar para mi lado. ¿Por qué? Porque ese efectivo es lo que tengo que presentar. Entonces, rectifico mobiliario 25 con pérdida de mobiliario 25. Este es nuestro segundo caso. ¿Y cuál va a ser nuestro tercer caso? Cuando incluye la partida 2 más juntas y ninguna de ellas sea de baja. Es decir, la partida no afecta efectivo. Claro, son las depreciaciones. Y esta es la depreciación contra la depreciación acumulada. En esta, en ningún momento estamos afectando la cuenta de caja y de costo. Por lo tanto, debe clasificarse toda la partida. La clasificamos depreciación acumulada con la depreciación. Estos serían los tres casos que probablemente se den en cualquier partida. Entonces, por eso que ustedes en su parte original, que con la registra y puedan determinar si recibió un efectivo, si se va a reclasificar y qué parte de eso o de esa parte se debe clasificar. Entonces, tres ejemplos, pasos nada más que se les puede presentar en esta página. Por último, tenemos el PECO, que tiene sobre las clases de activo nuestro efectivo. Entonces, este análisis es importante, es importante todos que tienen que comprender. En el caso de los costos, cuando un activo aumenta, disminuye el efectivo. Esta específica vamos a aplicar cuando ya vemos el efecto en nuestra hoja de trabajo. Entonces, cuando el activo aumenta, disminuye el efectivo. Cuando un activo disminuye, aumenta el efectivo. ¿Qué ejemplo podemos tomar para esto? Cuando el activo aumenta, por ejemplo, que compramos una maquinaria. Entonces, ¿cómo retomamos la maquinaria? Debe maquinaria equipo contra bancos. Estamos hacia ahí y incrementos de capital activo de maquinaria y disminuye el efectivo. Caso contrario, cuando un activo disminuye, aumenta el efectivo. Ejemplo, ventas por cobrar. Si yo tenía una venta por cobrar, mi pago, mi activo de venta por cobrar está disminuyendo porque me pongo, mi efectivo está incrementando. Caso de los pasivos, cuando un pasivo aumenta, aumenta el efectivo. Por ejemplo, si les está comprando un banco, entonces, ¿qué incrementaría? Voy a crear cuentas, pero tenemos varios, incremento un pasivo y me va a dar el banco efectivo. Por lo tanto, aumenta el efectivo. Y cuando un pasivo disminuye, por ejemplo, proveedores cuentas, desde el proveedor 200 y después disminuye mi pasivo y a la vez disminuye mi efectivo. Eso es el elemento que tienen que tener claro para poder también terminar esto, porque yo les voy a preparar. En la hoja de trabajo ustedes pueden tener simple la fórmula y el signo, lo van a ver. Pero lo que me interesa es que ustedes aprendan y sepan qué efecto está teniendo en su estado de flujo de efecto. Entonces, en la lección yo les voy a preguntar, ¿cuál fue el efecto de descuento? ¿Incremento o disminución? Usted tiene que saber si incrementó o disminuyó. El efecto de efecto que me interesa. Entonces, esa es la teoría que vamos a hacer. Les voy a compartir esta presentación. De que la presentación no tiene muchas diapositivas. Vamos a iniciar con nuestro caso práctico. Ya les hubiera enumerado
Classroom. Sí, ya lo acabo de subir. Entonces, vemos que seleccionado. Si se encuentra más relacionada con la empresa, todavía se puede ser, les va a dar ánimo. Esa es el último que se pierde, así que todavía puede ganar. Y solicita el estado de fondos de para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2020 y para el efecto de la información. Entonces, balance continuo, necesitamos el balance en el año actual. El año se refiere, en este caso, el último que está pidiendo que resolvamos y el 2020 para ello. ¿Qué cuentas tenemos? Pagos, obras, mercaderías, inversiones desde acá tenemos equivalentes de efectivo, porque pues, son acciones menores a 90 días. Si fueran mayores, pues no pasa nada, ni inversiones, pero menor por otras equivalentes de efectivo. Tenemos vehículos, maquinaria, cuentas pagas, capital, utilidad de pertenencias, ventas, costo de ventas, gasto de ventas y ganancia del ejercicio. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Bueno, la provisión de cuentas por hora, la depreciación se realiza por método directo porque no hay ninguna cuenta de depreciación acumulada. Entonces, desde acá ya veo que pero entonces incompletos y cada información adicional. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a resolver? Con la información adicional. No hay información adicional, tenemos pisos, de depreciaciones que hicieron baja, cuentas cobrables, pago directo, evento público, evento maquinaria, las variaciones contra las cuentas de esto lo cobrable, que por el estado de flujo de por el método directo y el método directo. Es lo que nos visita. Entonces, vamos a iniciar resolviendo esta información adicional y luego nos dice las variaciones de otras cuentas, puede ser lógico contable, ya nos vamos a analizar cuenta por cuenta el balance para ver si en esta información adicional ya tomamos toda la información, puede que haya una cuenta que adicional tenemos que considerar según nuestra lógica o nuestro análisis contable. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a iniciar con nuestra resolución. Si se trabaja las clasificaciones en una hoja no, siempre identifiquen cada pestaña, porque esto me toca llenar en cada hoja. Siempre identifiquen que están trabajando si es el ejercicio de la C1 o la C2. Entonces nos vamos a iniciar con las partes de reciclación. Es lo primero que tenemos que hacer. La situación no necesitas para la elaboración de esta flujo de efectivo. En el 31 de diciembre de 2021, cifras en que bueno, ¿qué vamos a iniciar? Las depreciaciones del año se aplicaron de forma directa. Nosotros lo habíamos determinado por la vez que hicimos depreciación acumulada, acá están complementando, que se aplica de forma directa 17.500, maquinaria 20.000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hacer la partida original. ¿Cómo quedó este registro? Entonces, ya sabemos el registro de depreciaciones. Entonces, sabemos el registro de depreciaciones a, como el caso es de forma directa, a las ventas de vehículos y maquinaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver, en este caso, tenemos las ventas, el costo de ventas, gastos de ventas. Entonces, como primer punto, si en estas cuentas
nos los gastos específicos, nosotros vamos a clasificar todo como eventos. ¿Por qué? Porque solo podemos utilizar las cuentas que nos da el enunciado, no podemos crear otras, por ejemplo. Nosotros ya hacemos depreciaciones e IVA. Esa fue la partida. Pero ustedes ven cuenta de presión, gasto acá. No, no tenemos cuenta de depreciación, gasto. Entonces, por análisis contable, ustedes deberían saber que todo quedó con un gasto de ventas. Entonces, así lo vamos a registrar en la partida. Gastos de ventas. ¿Contra aquí? Bueno, vehículos porque lo estás afectando de forma directa y contra aquí. ¿Por qué montos? Acá nos dice 17.500 vehículos y 20.000 maquinaria. 17.500 vehículos, 20.000 maquinaria. Sumamos los dos y nos da un gasto de ventas de 37.000. Eso es lo único que cambia. Que utilicemos la cuenta que nos está dando el enunciado. Si el enunciado nos dijera prestaciones y amortizaciones, entonces utilizamos esa cuenta. Pero cuando no se utilizamos gastos de venta, ¿qué pasaría si la depreciación hubiera sido por el método indirecto? Lo único que cambiaría de gasto sería el mismo. Lo único que cambiaría es que acudiría presión acumulada de vehículos de presión acumulada maquinaria. Ese sería el único cambio. Entonces, cuando ya tienen parte original, se fue el registro que realizaron en contabilidad, el original. Según los casos que ya vimos en la presentación, clasifico o no clasifico. ¿Qué caso sería? El caso 1, 2 o 3. A ver. Lo que vamos a hacer. Muy bien, el caso 3, porque todas las cuentas que existen en la partida, ninguna de ellas es cajón. Entonces, como no existe cajón, aplica las suertes. ¿Qué dice el caso 3? Debe clasificarse toda la partida. Entonces, la reclasifico. ¿Cómo reclasifico? Acá. Reclasificación. Si el gasto original estaba en D, lo voy a trasladar al ver. Si el vehículo lo registré en el ver, ahora lo voy a clasificar al ver. Maquinaria, a ver, pasó al cual así. No deben completar un paso sencillo, porque es que tengan la partida original. Y para eso tenemos que ver contabilidad, registrar, cómo lo registrar. Y terminamos nuestro primer inciso. Nos dice que se nos va a ir juntas cobras por 20.000. Nuevamente, ¿cómo es un original de cuentas incobrables? A ver quién me dice cómo se registra la cuenta incobrable. Dígame. La partida crea gastos de cuentas cobrar. Muy bien. Esta es la partida original, gastos de venta. Si no, ¿por qué? Porque gastos de venta. Porque no tenemos acá una cuenta que diga ventas incobrables. Porque nosotros linealmente vamos a utilizar cuando cada una cuenta de cuentas incobrables que se hace contra la cuenta cobrar. Porque tenemos distinción, pero es contra la cobrar. Pero no tenemos incobrables. Entonces lo llevamos a gastos de ventas. Eso gastos de ventas a cuentas corporativas. ¿Cuánto? 20.200. ¿Qué caso aplica acá? 1, 2, 3.
otra vez no estamos detectando ningún encaje de bancos. Por tanto, vamos a rectificar toda la partida. Gastos de venta, de lo que estamos a la vez, y las cobras a la vez. ¿Qué hicimos acá? Y estamos quitando el efecto de todo lo que no recibió efectivo de nuestra para presente, solo sí como efectivo. Entonces, vamos a ampliar partida número 3 o el piso 3. Se paga dividendos y el 50%, ojo, se acreditó como aportación cuenta de capital. Entonces, ustedes tienen claro la diferencia entre decretar y pagar dividendos. Que dice que se paga 50% de capital, en el otro 50% se pone en o entonces, partida, ¿cómo va la partida? A ver, la original. ¿Quién retenía? Si tenemos bancos, solamente, ¿qué nos está diciendo? También capital. Nos dice el 50% fue con capital, es decir, lo 50% y cómo lo pagamos con caja y bancos. Esta es nuestra parte original. ¿Cuál es el tema acá? Que no nos está diciendo cuál es el monto. Entonces nosotros, como sabemos solventos simples, tenemos que determinar qué monto puede pagar el dinero. ¿Cómo vamos a determinar el monto? ¿Cómo sé que son 167.000 por 183.000? Bueno, lo vamos a sacar diferencia en cada elemento. Porque acá le dice, lo podemos tener de dos maneras. Uno, les dice, se acreditó como a capital. Este caso ya lo habíamos visto en el documento también. Entonces, estamos haciendo pagando dividendos con acciones como en el caso del anterior, que va a la cuenta capital. Entonces, una de las opciones es que resolvemos por diferencia. ¿Cuánto incremento? Cuenta de capital. Entonces, si sacamos la diferencia, 409.000 menos 325.000 de los saldos de capital acá por diferencia, nos dice que tienen 83.110. Esos 83.000 son los que van a llevar a partida. Y con ese 50%, por tanto, el otro 50% del mismo por caja bajos. Así de fácil. Y tienen 267.000. ¿Cómo lo pueden corroborar si no están seguros? Bueno, ustedes saben hacer un estado de cambio del patrimonio, entonces sale de las actividades retenidas y dice cuánto tenía, 260 en 2020. Bueno, a eso ustedes le suman la ganancia del ejercicio de este año, que son 94.000, y quedan con 354.000. No tenemos esto de dividendos. Si tenemos el saldo final de utilidades retenidas, 186.000. Entonces, ¿cuánto es el pago de dividendos? Bueno, si yo tenía o debía tener 154.000 y tengo 186, los dividendos que se pagaron fueron 167.000, que con lo que me cuadran los dividendos que yo saqué en ese año, 167.815. ¿Está claro? Ahora tenemos el valor de los dividendos. Como que el silencio de euro. Entonces, por en utilidades con esto
dando utilidad para, para la aprobación. ¿Sí? Recuerden que todas las utilidades, cuando terminemos nuestros resultados, hacemos utilidad del año, la trasladamos a su utilidad de revenida. Cuando pagamos dividendos, ¿de dónde sacamos los dividendos? De su utilidad de revenida. Eso es que la comparación de resultado, ustedes lo que necesitan son las utilidades de las. Para determinar el capital, por referencia, y no tienen como perderse. O esa variación es su utilidades y los dividendos sacan de estas utilidades. Entonces, ¿qué caso es? 1, 2, 3. A ver si rectifico o no rectifico. ¿Dónde? El 2, ninguna de las que van. El 1 por los otros y el 100% que tarde la vez que van. Eso afecta nuestro número. Entonces, que vamos a clasificar la parte que no requirió efectivo. ¿Cuál fue la parte que no requirió efectivo? A ver, el capital. El capital, correcto. Entonces vamos a rectificar el capital. Si el capital lo tiene la debe y contra qué voy a reclasificar contra el cuento de la rentas, pero no por el 100%, solo por los 83,000 de capital, porque los otros 83,000 sí afectaron caja y banco, sí se requirió efectivo. Entonces, ahí tienen que no para no perderse los tres casos, cada vez tengan un terminal van a sus casos y tenemos unas tres de 5 aplicarle, no tiene como por perderse. Entonces, vamos al inciso 4. Dice que se vendió un vehículo en Una pregunta. Pongamos que el de dividendo no fue el 50%, siempre en esta parte del dato que se va a utilizar sería el cuenta capital, vamos a poder también 20 en la partida capital a utilidades unidas. Depende, si el ejercicio le hizo, por ejemplo, fue así, pagaron dividendos y se quedaron por las capital. O sea, es decir, el 100% se acreditó como capital. Entonces, ya no tendría esta cuenta. Rectifica el 100%. Si fue un 70%, Usted cálculo. El cálculo sí, es la misma cuantía, trabajando con el dato del sería clasificación. correcto. Porque es que no le da, no está adquiriendo efectivo. La rectificamos con la cuenta de utilidad retirada del dato que adquirió el crédito, que es la capital. Ya. Entonces, si se vendió un vehículo en 60,000 y su valor en euros era de 85,000. Entonces, ¿cuál es la partida que nosotros deberíamos revisar? Primero, se recuerdan que les ha dado un cuadrito de una venta de efectivo de lo que tenemos que determinar. ¿Se recuerdan? El valor de adquisición o costo del activo menos depreciación acumulada, eso nos da los libros, luego les estamos en valor de época, que determinamos si ganamos o perdimos en la operación. Este texto no valor de adquisición, no nos dice cuánto cuesta,
vamos a decir así, tampoco directo. Pero sí se están valientes. Al final, la información que nosotros necesitamos. En el valor de libros, ¿cuál es el valor de libros? 85.000. En cuanto lo vendimos, 60.000. Por lo tanto, tuvimos una ganancia pérdida de 25. Primero tenemos que determinar. Entonces, hacemos la partida como nos quedó la partida. Si hicimos venta, decimos por cuánto, por 60.000, que es el ejercicio. La pérdida, ¿a dónde se fue? Este resultado que nos dice, solo tenemos gastos de venta. Entonces, la registramos en gastos de venta. ¿Y que estamos trabajando? Fue que vimos vehículos. ¿Cuánto? Valores de 85.000. ¿Qué? ¿Bajo qué caso vamos a resolver esta parte original? Caso 2, exactamente. Otra vez tenemos 3 cuentas en las cuales solo una toca. Entonces, ¿cuál es la rectificación? Gasto de venta, la parte es la que vamos a clasificar. Y decimos que está el D, damos la B y reducir 25.000. Siempre vamos a clasificar el efectivo y sobre este monto es que vamos a clasificar en nuestra parte, nuestra cuenta que tiene mayor valor y queremos que baje. Hemos vendido una maquinaria al punto por 65.000. Actos de acción, si pedimos, si el valor se está dando, entonces más que se están bien. Si no, y vamos a hacer vendido el contado, 65.000. ¿Qué voy a hacer? Si el contado yo recibí, ahí va por 65.000. ¿Qué le están dando baja a la máquina por 65.000? No tiene que buscar este esquema si no se están dando información. Entonces, ¿qué caso es este? Caso de procedimiento debemos hacer. Tenemos cuenta y una clasificar esa. No tenemos que clasificar por tenemos cuenta y un efectivo de bancos. Entonces, variaciones en las cuentas pueden lo contar. Vamos entonces a ver todas las cuentas, a ver si tenemos que considerar una de estas. ¿Cuál podría ser una de las cuentas o cuentas deberían considerar si tienen variaciones? Las cuentas o partidas que ustedes consideren, conocen, que se pueden posicionar el ejercicio. Por ejemplo, no nada de la estimación, pero si nosotros tenemos una cuenta de reserva para cuentas incobrables y varió, ahí nosotros tenemos por lógica contable, por análisis, tenemos que hacer una reclasificación. Ese es un ejemplo, pero en este caso no tenemos. Entonces decimos caja y bancos, no tenemos nada que reclasificar porque son los movimientos de efectivo. Cuentas por cobrar, tampoco, no estamos, la cuenta por cobrar, si nos pagan, eso nos genera efectivo, entonces no tenemos esa cuenta, nunca la vamos a reclasificar porque sí, por análisis, solo que nos diga específicamente el enunciado a una información adicional. Mercaderías, tampoco. Inversiones a 60 días, que ya dijimos que son equivalentes de efectivo,
Esta clasificación la vamos a utilizar en la hoja de trabajo. Tenemos vehículos y maquinaria. Al leer esto, ustedes decían, deben pensar en las depreciaciones, pero ya las hicimos en la información adicional que nos dieron. Entonces ya la tenemos. Cuenta por pagar es, yo pago a proveedores, entonces es efectivo, esa cuenta no tiene ninguna provisión o algún movimiento que no haya requerido efectivo. Las cuentas de capital, que ya me dijeron en la información, el tema de Licenciada, le borré el 50 y ya no se lo puse. Ahí está. Dígame. una preguntita. Me surge la duda. Por ejemplo, nosotros en el enunciado nos podría pasar el caso de que nos den las cuentas, por ejemplo, de maquinaria, de vehículos, y que la información donde nos pida hacer las partidas no nos pida la depreciación. ¿Puede pasar eso? Sí, correcto. Definitivamente. Si yo no les doy esto y tienen la depreciación acumulada, ustedes tienen que ver la variación en la depreciación y registrar. Eso es una de las partes que corresponde a su lógica contable. Prácticamente se observarían las cuentas de activo. Por ejemplo, maquinaria si varió, o tiene que decir depreciación acumulada, En vehículos, este caso, depende. Si usted ya determinó en este caso específico, que es bajo el método directo, lo va a hacer por variación de los saldos, porque usted sabe que la depreciación se va y afecta directamente las cuentas del activo. Si tiene la depreciación acumulada, va a ser la diferencia del saldo de la depreciación acumulada. Ah, ya. Okay, gracias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene que buscar aquí su lógica contable? ¿Cuál debe ser? Buscar en estas cuentas cuáles les genera un gasto o una provisión. ¿Qué es una provisión? Es un gasto que nosotros estamos provisionando que no sabemos en el caso específico. Puede ser, ¿qué provisionamos nosotros? A ver, díganme específicamente qué provisión podemos hacer al cierre del año. Las ganancias de ejercicio, licenciada. Esa se clasifica por, no es provisión, pero esa de por favor se reclasifica, Ángela. Muy bien, esa es la última que vamos a decir. Pero son pocas provisiones o gastos que nosotros tenemos y que no afectan o no requieren efectivo. Son muy pocos. ¿Cuáles son o cuáles ustedes deberían buscar en estas cuentas? Estimación de cuentas incobrables. 1. Eso no requiere efectivo. Depreciaciones. 2. Prestaciones laborales. 3. ¿Qué otra deberían buscar? ¿Sería amortizaciones entonces, licenciada? Perdón, Ángela. ¿Amortización? Sí, depreciaciones y amortizaciones también, si tienen amortizaciones. Si tuvieran primas, ¿se recuerdan la prima sobre obligaciones, descuentos sobre obligaciones? Esas son cuentas que ustedes saben que van generando partidas que no requieren efectivo. Eso es lo que ustedes tienen que buscar en estas cuentas de balance. A su lógica, ¿qué es lo que queremos cuando ponemos a su lógica contable? Puede que ninguna cuenta de estas, como en este caso, nos esté afectando o nos haga hacer otra partida adicional, pero puede que sí. Pero por su lógica, como les digo, ¿qué tienen que buscar? Esas partidas que generan un gasto y que no requiere efectivo. Y son pocas, ya les especifiqué cuáles son. Cuentas incobrables, la estimación, por supuesto, depreciaciones, amortizaciones, prestaciones laborales, alguna reserva que ustedes, porque conocen a la empresa, sepa que realiza. ¿Qué otra podría ser? Específicamente son esas. Esas son las que ustedes tienen que buscar. Como les digo, las cuentas, si tuviéramos primas sobre obligaciones o descuentos sobre obligaciones o sobre bonos, también esa ya obedece su lógica contable. Si varía el saldo, ustedes saben que la amortizaron. Se recuerda que esta amortización no tiene nada que ver con el efectivo. Esas son las cuentas que ustedes tienen que analizar y buscar en este caso. Licenciada, entonces serían todas las cuentas reguladoras del activo.
¿sí? Unas reguladoras del activo, y las otras, como le digo, de regularizadoras en cuanto a depreciación y estimación de cuentas incobrables. Pero, por ejemplo, las prestaciones laborales, esa no es una cuenta regularizadora del activo. Pero si ustedes hacen la provisión, por ejemplo, ¿cómo registran la provisión de indemnizaciones? Indemnización gasto a reserva para indemnizaciones. Esa es una cuenta que no genera efectivo y que si ustedes tienen acá prestaciones laborales, tienen que saber que se provisiona. Entonces tienen que hacer la partida original y reclasificarla. Licenciada, disculpe, en el caso 5, como ahí obviamente ya sabemos que hay efectivo, ni siquiera hacemos la partida original. Si no quieren, no la hacen. Yo se las puse acá para explicarles los casos. Pero si ustedes ya comprendieron y saben que Gracias. no la tienen que reclasificar, no importa que no la hagan. Okay. Entonces, continuamos y ya leímos. Bueno, nos quedamos en estas. Depreciaciones, como ya sabemos que son gastos que no requieren efectivo, pero ya los hicimos en la información adicional. Seguimos leyendo cuentas por pagar, ¿no? Capital, ya lo determinamos. Utilidades retenidas. Ya hablamos de lo de tema de los dividendos. Tenemos las ventas. Aquí no tenemos que clasificar nada. Las ventas son las ventas. Costo de ventas, gastos de ventas y ganancia del ejercicio. Esto sí, la ganancia del ejercicio siempre tienen que reclasificarla. Sea más bien el resultado del ejercicio, sea ganancia o sea pérdida, siempre lo tienen que reclasificar. Esa, así de favor, siempre va. Si no la clasifican, desde ahí ya tienen malo el flujo. Entonces, ¿cuál es su partida original? Ganancia del ejercicio contra utilidades retenidas. En este momento, y es lo que ya habíamos hablado, es la empresa vende, compra, paga sueldos y su resultado, su último resultado del ejercicio, en este caso una utilidad de 94,000, ¿cómo la registra? Esta es la partida de registro de esa utilidad del estado de resultados. Nos llevamos a las utilidades retenidas, esos 94,000 que ganó en el año. ¿Reclasificamos esta? Sí, el 100%. ¿Por qué? Porque no afectó o no requirió efectivo. Y esta siempre tienen que reclasificarla. Y con eso terminamos nuestras partidas de reclasificación. ¿Tienen alguna duda? Dígame, Elmer. Elmer, creo que no me va a preguntar. Ashley iba a preguntar algo. No es pregunta, licenciada, sino que lo que a mí me cuesta es terminar de entender qué es lo que tengo que hacer. O sea, las partidas yo sí puedo entender a veces lo que hay que hacer, pero el análisis es lo que a mí me termina costando mucho. No tienen que complicarse la vida. Principalmente, lo primero, tienen que saber, pues, hacer las partidas originales, contabilidad básica, hacer sus partidas originales. Si el tema es el análisis de qué clasificar, ¿ese es el tema así o es el análisis en sí de la partida completa? No, lo de reclasificar eso sí lo comprendí, sino que el utilizar, o sea, el saber qué cuentas tengo que utilizar, es lo que a mí me cuesta. Mira, si ahí sí es, ¿qué le puedo decir? Son temas de contabilidad que ustedes, eso sí ya deberían conocer, son partidas básicas, no les estamos dando cuentas o partidas que ustedes no conocen, por lo menos si las han visto, si conocen, sí deberían conocerlas. Todas estas cuentas, y por eso las estamos explicando, a qué
cómo debería ser su registro original. O sea, es ustedes, ya, cualquier partida, yo ahorita le puedo decir, haga una partida de un préstamo, saque un préstamo, usted automáticamente tiene que decir, bueno, si la empresa sacó un préstamo, que estoy recibiendo efectivo. Entonces, no, el caja y bancos, que es lo que va en el debe, registro del préstamo en el haber, porque es un pasivo. Esos son temas netamente contables de que ustedes lean y sepan cuál es su partida original. Y yo ahí sí, más de lo que les estoy explicando en clase, que le podría decir, practiquen contabilidad, lean su catálogo de cuentas, vean partidas básicas de contabilidad, pero sí, esas, yo, el único consejo que le podría dar es lea detenidamente, póngase en la situación que está registrando, qué necesita registrar. Depreciaciones, bueno, usted sabe que es un gasto, entonces haga su partida, incluso haga la original como usted considere, ejemplo, depreciación gasto a depreciación acumulada de vehículos, pero aquí le dice que es directa, entonces ya voy a modificar esa cuenta. Por dos, dice Cristian Bate. Ya, una consulta. Dígame, Christopher Herrera. ¿Cómo pueden venir el pago de dividendos? O sea, es que en el examen venía con valor nominal, luego no sé qué, como ordinario, caja y banco, sin embargo, cuál es la otra que venía. Y fue donde yo me perdí. En este ejercicio. No, o sea, digamos que si viene un caso así, ¿cómo se podía trabajar? Aparte de este, ¿qué otras opciones podrían darse, dice usted? Sí, sí, sí. Pues depende cómo se lo planteen, pero los dividendos o se pagan con bancos o se pagan con capital. En el ejercicio anterior que vimos en datos incompletos, los pagamos con acciones comunes. ¿Cuál podría ser el único cambio? Que no les coloque la cuenta de capital, sino que diga acciones comunes. Buenas noches. En el examen yo recuerdo que venía un inciso donde decía que se pagaron dividendos durante el periodo en acciones ordinarias, hagamos de cuenta 50% y en efectivo 50%. Es lo mismo, jóvenes. ¿Qué son las acciones ordinarias? A ver, ¿en dónde clasifican las acciones ordinarias? El capital. Es del capital. Entonces, ¿y qué les están diciendo? El 50% con acciones ordinarias y el 50% en efectivo. Entonces, si ustedes en su ejercicio tienen acciones ordinarias, únicamente cambian la cuenta, que es con lo que están pagando. ¿Por qué? Porque los dividendos siempre los sacamos de las utilidades retenidas. Esta no va a cambiar, siempre salen. ¿De dónde salen los dividendos? De las utilidades retenidas. ¿Con qué los pagamos? Con caja y bancos. Dado el caso que no es así, con acciones o con capital. Licenciada, tengo una pregunta. Dígame. Si fuera pérdida, sería igual a utilidades retenidas. Sí, siempre. Sí, si el ejercicio solo le tiene esa cuenta de utilidades retenidas. Si el ejercicio le tuviera pérdidas acumuladas o pérdidas retenidas, pues sería eso. Pérdidas acumuladas. Unas empresas lo dividen, he visto que tienen las utilidades del periodo y las pérdidas, obviamente se compensan las dos y quedan en el área del capital, pero todo el efecto va acá, siempre utilidades retenidas. Nosotros, como solo esta cuenta tenemos, solo vamos a ir a utilidades retenidas. Claro, si es pérdida, va al contrario. Registramos las utilidades retenidas, sería la original, la pérdida del ejercicio. Esa sería la partida original.
Una pregunta que es, está ahí establecida como ganancia del ejercicio, se queda como ganancia, aunque sea pérdida. Exacto, es ganancia, se queda como ganancia. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en esta partida? Las utilidades retenidas, ¿qué saldo tienen? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Acreedor? Sí, porque las utilidades retenidas son parte del capital. Las cuentas de capital tienen saldo acreedor, naturaleza acreedora, por lo tanto, incrementan en el haber, disminuyen en el debe. ¿Qué estamos haciendo? Si tuve una ganancia, estoy incrementando mis utilidades retenidas. Vean acá, ¿cuánto tenía en el 2020 de utilidades retenidas? 260,000. Yo tuve una ganancia en el ejercicio. ¿Eso qué hizo? Que sumara mi saldo de utilidades retenidas. Ah, pero pagué dividendos. Entonces, eso disminuyó mi saldo y por eso es que quedó en saldo final 186,000. Entonces, cuando es ganancia, las utilidades retenidas van en el haber. ¿Por qué? Porque estoy incrementando mis utilidades. Cuando es pérdida, va en el debe. ¿Por qué? Porque es una pérdida y eso está haciendo que disminuyan mis utilidades. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, si la información dijera se pagaron dividendos y solo eso, yo me imagino que la partida sí, ¿verdad? Utilidades retenidas a caja y bancos, porque no especifica, pero el saldo lo tomaríamos siempre de capital. Esa es mi pregunta. La diferencia para determinar la cantidad, si solo dice se pagaron dividendos. Si solo le dice se pagaron dividendos y no le da el monto, ¿cuál debería ser su partida? Utilidades retenidas contra caja y bancos. Capital ya no tendría nada que ver en este asunto, caja y bancos. Entonces, ¿cómo determino el monto? Ya no puedo determinarlo por diferencia en el capital. Tengo que sí o sí determinarlo de esta manera. Entonces, esto ustedes veanlo como que fueran de ustedes, jóvenes, que es su empresa, qué es lo que ustedes generaron en el año. Por ejemplo, que ustedes hagan cuenta que esta es su empresa. Entonces digan, bueno, ¿cuántas utilidades tenía el año pasado? Ah, bueno, yo cerré con 260,000 de utilidades. ¿Cuánto gané en el 2021? Ah, bueno, gané 94,000. Yo debería tener de ganancias 354,000. Ah, pero saqué de dividendos. ¿Cuánto saqué? Si ustedes no saben cuánto. Ah, no sé cuánto saqué de dividendos. Pero sí me están dando el saldo final de utilidades retenidas. ¿Cuál es? 186,000. ¿Y qué hemos visto en todo este mes que hemos recibido clases? Que si yo de todos mis datos que necesito, tengo la mayoría y solo me hace falta uno, por diferencia yo puedo determinar ese dato que me hace falta. Entonces, ¿qué me hace falta acá? El pago de dividendos. ¿Y cómo lo saco? Por diferencia. Si yo debería tener 354,000 según mi cálculo, por saldo inicial más lo que gané, yo debería tener 354,000. Pero tengo de saldo final 186,000. Mi diferencia, menos 186,000. Mi diferencia, ¿cuánto es? 167,000. Esto saqué de dividendos y ese sería el monto que me lleve acá contra caja y bancos. ¿Estamos ahí, Astrid? Sí, licenciada, gracias. Ya ella dijo en caso de que solo dijera, solo se pagaron dividendos. Correcto. Ok, gracias. Sí, disculpe, yo tengo otra pregunta. En el caso 3 o en ese, usted puso, no, espérame, es en el 2, dice que no hay cuentas incobrables, pero aparece ahí que hay cuentas incobrables. Arribita. Ah, no son cuentas por cobrar. Perdón, me confundí. No leí bien.
Ok. Entonces, estamos con las partidas de reclasificación. ¿Tienen alguna otra duda? Estamos ahí claros para pasar a nuestra hoja de trabajo. Una consulta, Lick. Dígame. Fíjate que a mí lo que me cuesta un poquito no es tanto realizar las partidas o identificar las cuentas para hacer las partidas, es más como me cuesta un poquito la lógica contable. O sea, ¿usted tendrá algún tip? Por ejemplo, yo escuché ahí que usted mencionaba que un tip podría ser como que cuentas como que manejan el efectivo para no hacer las partidas, ¿verdad? Como por lógica contable y ver cuáles ya utilizamos, en cuáles ya les hicimos partidas. Algo así le comprendí, ¿no? Es que hay cuentas, o sea, buscar dentro de estas cuentas, ¿sí? Las cuentas que nos pudieron haber o que nos podrían generar una provisión de un gasto. Es decir, la provisión del gasto es que no estamos requiriendo efectivo ni sacando efectivo. Ese es el análisis, que estas cuentas nos hayan generado un gasto en el estado de resultados y que por ese gasto nosotros o ingreso no estemos afectando el efectivo para nada. Ese es el análisis que tienen que hacer. Y les mencioné específicamente unas cuentas. ¿Cuáles pueden ser? Cuentas incobrables, la estimación de cuentas incobrables, depreciaciones, amortizaciones, prestaciones laborales, descuentos sobre descuentos sobre obligaciones, primas sobre obligaciones. Otra cosa que podrían amortizar. Leida, y por ejemplo, igual podría ser el mismo ejemplo de que aquí en el inciso de la información adicional nos dice las depreciaciones de vehículos y maquinarias. Si en el listado, por ejemplo, ¿verdad? Viniera herramientas, igual por lógica contable sabemos que eso se tiene que depreciar también, ¿verdad? Correcto. Si le dijera herramientas, acá tendría que tener también el dato de herramientas. Hacer una partida, igual a gastos de ventas, por ejemplo. Correcto. Creo que ya la voy comprendiendo ahí. Sí. Disculpe, se me intercortó ¿cómo se llama? Dijo las cuentas que no afectaban directamente el efectivo. Ajá. Gracias, sí, le dije partidas específicas. ¿Quién les mandó un listado? Yo creo que alguien mandó un listado al chat de lo que ya había dicho. Aquí está. Depreciaciones, amortizaciones, prestaciones, primas sobre obligaciones, estimación de cuentas incobrables. Esas son las básicas. Alguna reserva que ustedes sepan que la empresa realizó y que no requirió efectivo. Eso es lo que tienen que reclasificar. Perdone, también entrarían los sueldos pagados por anticipados si tuviéramos un saldo inicial, un saldo final. Correcto. También, Oliver. Todo lo pagado, bueno, pagado por anticipado, sí son gastos, porque en teoría deberíamos liquidar los gastos anticipados en el año, y si tenemos, desde el segundo caso sí tenemos, vamos a ver, que espero que nos dé tiempo, tenemos esa cuenta, Oliver, también. Si tenemos gastos anticipados, tenemos que ver el monto, si varió, si no varió, pues no hacemos nada. Si disminuyó, sí tenemos que considerar. Si incrementó, no tanto porque al final sí requirió efectivo, o sea, lo pagaron. El tema es cuando disminuye, porque ese gasto ya lo pagaron, pero solo están rebajando una parte, es decir, no nos está afectando el efectivo. Pero sí, en el segundo caso lo vamos a ver, Oliver. Gracias. Ok, entonces lo vamos a dejar por ahí, ya les envié la asistencia y los veo el día de mañana. Díganme. ¿Va a subir el caso? Sí. Okay. No en Excel, ¿verdad? El de arrendamiento también, Linda. Sí, se los voy a subir. Solo denme chance. Licenciada, ¿en la teoría de flujos también la subirá o esa no? Sí, les dije que se las iba a compartir. Me queda poco tiempo para el examen. Ahora se les preocupa.
Desde antes, Lick. Bueno, estamos jóvenes, que tengan una buena noche. Buenas noches, licenciada. Licenciada, buenas noches. Gracias, Lick. Liga, Buenas noches. Dígame, Oliver. perdone, disculpe, yo le había mandado un correíto a su Ya viste correo. testamento. No sé, tal vez le podría mandar un mensajito por ahí por correo, solo es que tengo una dudita ahí porque ya lo revisé. Pero le escribo por ahí, tal vez me daría un momentito después de sus clases de segundo horario, perdone. Bueno, Oliver. Lick, también Por una favor, última consultita. Una última consultita, Liga. Dígame, David. Bueno, con el tema de las cuentas, usted al presentarlos en los exámenes pone todas las cuentas así en positivo. Un ejemplo es que me recuerdo de que con el licenciado que yo estaba, él colocó las cuentas, las cuentas estaban positivas y negativas, o sea, ya como clasificadas, por así decirle. Puede venir de cualquier forma, David. Si bien positiva o negativa, ustedes tienen que saber que si todas están positivas, saben que si hay depresión acumulada, esa va restando, que si hay estimaciones, restando. Eso es algo que ustedes ya deberían considerar. Ah, ok, Liga. No, yo lo decía por el tema de la hoja de trabajo, que ahí hay como que hay